los derechos de los pacientes a nivel de incapacidad, discapacidad, pero no solo tocando nuestro cáncer específico, sino a toda la sociedad, porque hay mucho desconocimiento de lo que realmente, los derechos que nosotros tenemos, ¿verdad? Yo directamente voy a pasar la palabra a Lorenzo para que él se vaya presentando y haga su presentación. Al final de su presentación, pues podéis hacer las preguntas que consideréis y que necesitéis. Si en algún momento mientras que Lorenzo está haciendo su exposición, os tenéis que ir y queréis una respuesta, necesitáis una respuesta porque os surge, nada, nos la pasáis por el chat o abrimos el micrófono, la formuláis y la contestamos en ese momento, y de no poder ser, yo tomo nota y os contestamos por teléfono o vía email, nos ponemos en contacto con vosotros. Así que, bueno, creo que vamos a ir empezando. Vamos a silenciar sobre todo los micrófonos porque es que hace muchas interferencias. Y en el momento, pues eso, o ponéis un chat que queréis hablar o algo y os levantéis la mano, que aquí también se puede hacer, y ya está. A ver, pues ya, Lorenzo, te dejo para ti todo. Bueno, pues hola a todos, un placer. Gracias, Pilar, por invitarme a este taller para que podamos profundizar un poquito, no mucho, sobre todo en mi parte, en la que no quiero enrollarme mucho porque estos temas son mejor cuando son más interactivos. Entonces voy a contaros un poquito por encima del panorama general y vamos a hacer una distinción muy clara entre discapacidad e incapacidad, que son términos que a veces se confunden. Y a continuación pasaremos a una ronda de preguntas para que interactuemos, que va a ser mucho más formativo seguramente. Entonces voy a compartir pantalla en la presentación. El que inhabilitó. No puedo, me tenéis que habilitar para compartir pantalla. Sí. A ver. Aquí. A ver ahora. Ahora sí. Vale. Pues voy a compartir aquí una breve presentación para que nos sirva de guión. Vale. Bueno, básicamente lo que os decía, la situación actual, la solución a los canales de discapacidad y la incapacidad laboral. La situación actual, pues por parte de los pacientes es normal, hay un desconocimiento bastante profundo de la ley y de los procedimientos. Al final, pues no nacemos enseñados, obviamente, y menos en leyes, y, por supuestísimo, tanto las leyes, que también se actualizan y se interpretan, como los procedimientos son cambiantes, con lo cual estar al día es muy complicado para los abogados, con lo cual imaginaos para los ciudadanos. Vamos a pecho descubierto ante la administración para que se nos reconozcan unos derechos y pensamos que se nos deben reconocer, ¿no? Pero la verdad es que vamos con muy poquita información sobre cuáles son nuestros derechos reales y cuáles son los procedimientos para obtenerlos, ¿no? Por parte de la administración, pues hay, pues ya lo sabéis, un discurso permanente de que faltan recursos, no solamente humanos, sino económicos sobre todo. Y bueno, nosotros pensamos que lo que hay es una distribución muy errónea de los recursos. Al final, pues vemos que se destinan partidas o presupuestos muy importantes a otras cosas, y hay recursos, hay muchísima gente que está mal distribuida dentro de los diferentes pues departamentos, instituciones, etcétera, y algunos están medio cruzados de brazos, otros haciendo trabajos redundantes, etcétera, etcétera. Con lo cual, lo que pensamos es que hay una distribución errónea, que es lo que habría que corregir, ¿no? Tanto de recursos humanos como, sobre todo, económicos. Y luego hay una cosa muy importante, y es que yo no creo en la mala fe de la administración, pero sí que es cierto que muchas veces cuando acudimos a la administración a solicitar la prestación de un derecho o una mera información sobre unos derechos que podamos tener, los funcionarios que nos informan, digamos que
a veces nos desinforman, porque no están, y es normal también, al día de la jurisprudencia, de la interpretación de las leyes. Las leyes de la Seguridad Social, que además son unas leyes muy proteccionistas, muy punteras en este sentido a nivel mundial, pero es cierto que bueno, pues se van interpretando porque son leyes muy antiguas que se tienen que ir actualizando, y la jurisprudencia lo que hace es ayudar a reinterpretar las leyes mientras no se cambien, ¿no? Entonces, esta jurisprudencia, que es permanente, que la vamos obteniendo día a día en los juzgados, tanto de primera instancia como sobre todo en los superiores de justicia y del Supremo, que son los que crean más la jurisprudencia real, la desconocen los funcionarios. Entonces, hay veces que le preguntas por un determinado derecho que la ley dice que se puede obtener o que se debe obtener de una forma X, y resulta que la última interpretación de la ley que se ha hecho dice otra cosa un poco diferente, que en este caso sí que nos puede ayudar a obtener la prestación. O sea, hablo de prestaciones para prejubilados, hablo de doctrina de paréntesis, hablo de muchísimas cosas que se han ido consiguiendo a lo largo de los años y que ahora se aplican y que antes no se aplicaban. Y entonces, los funcionarios, cuando tú preguntas a un funcionario sobre la ley, puede que se la conozca, a veces ni se la conocen, pero puede que se la conozca, pero lo que seguro que desconoce es la aplicación actual de la ley, ¿no? En los medios, nosotros hemos sacado este palabra que se llama infoxicación, porque hay una cantidad ingente de información de todo tipo, tanto en los medios online como en la prensa, en la radio, en la televisión, con muchísima cantidad ingente de información, pero hay mucha que es tóxica, por eso hablamos de infoxicación. Pero hay mucha información que nos desinforma, que nos lleva a tomar decisiones partiendo de premisas falsas o erróneas o no del todo correctas. Entonces, hay muchísima información, pero hay que saber desgranar la buena de la mala. Y por eso hay que tener mucho cuidado. Eso es muy importante que lo sepamos, porque normalmente acudimos al abogado Google, que nos soluciona todo, y resulta que probablemente estemos cometiendo un error a la hora de tomar una decisión por no acudir a un experto en la materia, ¿no? Y luego hay una presión mediática de la falta de recursos de la administración. Abrimos el telediario, se abren las primeras páginas de los periódicos, en la radio, etcétera, etcétera. Todos los días nos bombardean con que no hay dinero para las pensiones, que se ha pedido un crédito extraordinario para el pago de la extra, que, bueno, continuamente nos están invadiendo con información permanente, haciéndose eco del discurso del gobierno, y bueno, pues al final es un mensaje que cala en todos los ámbitos de la sociedad. Al final, hasta los propios jueces, ya no os hablo de los funcionarios, que hay para escribir un libro, que vas a pedir una prestación y casi que tienes que pedir permiso, ¿no?, para que no te contesten en algunos casos mal. Pero es que hasta los propios jueces o los médicos a veces, nos ha pasado. El año pasado, que estábamos hablando antes del congreso de GEPAC, al salir de una de las ponencias, una paciente nos dijo que le habíamos pedido que, no sé si nosotros u otro abogado, que le redactase un informe hablando de las secuelas, de su patología, de su cáncer, para solicitar la incapacidad permanente. Y el médico, esta mujer nos lo dijo con lágrimas en los ojos, nos dijo que su médico le había dicho que si no era consciente de que las pensiones las pagábamos todos los españoles, que se pusiese a trabajar, que ya había superado el cáncer y que se pusiese a trabajar. Y como bien decía antes un compañero, una vez que Enrique, creo que era, cuando eres superviviente de cáncer, no significa que estés curado del todo. O sea, hay muchísimas secuelas derivadas del cáncer, de la quimio, del tratamiento y psicológicas, obviamente, que en algunos casos hace que sea imposible poder seguir trabajando, o a duras penas, o no en lo que estabas trabajando. Entonces, eso la gente no lo entiende, este mensaje no ayuda, este mensaje de que no hay dinero no ayuda, cala en todos los ámbitos de la sociedad, cala en los funcionarios, cala en los médicos y cala en los propios jueces. Nos encontramos con sentencias de jueces de primera instancia, sobre todo,
que se les ve el plumero, se les ve claramente cuando son pro paciente o cuando son pro administración, porque se meten hasta en el otro día comentaba con Pilar, el otro día un juez en una sentencia que vamos a ganarla en suplicación, en el Superior de Justicia, pero extrayendo una parte de un informe en el que el médico hizo un buen informe para el paciente y hablaba de que no podía tener ni bipedestación ni sedestación prolongada, es decir, básicamente que no podía trabajar en nada, y así lo reflejaba en el informe. Y hacía una pequeña mención a que podría tener espacios de trabajo con los pies en alto muy poco prolongados. Bueno, pues el juez extractó esa pequeña frase de ese informe para decir que como podía trabajar con los pies en alto, pues que trabajase con los pies en alto. Entonces, ahí obviamente es una interpretación muy subjetiva de la ley y se había agarrado a un clavo ardiendo para, extractando de un informe que no decía eso en puridad, sino que solamente en ese extracto, que podía trabajar, ¿no? Entonces, y ahí es donde se nota que este mensaje ha calado. O sea, cuando tú ves claramente, pues eso, ciertos mensajes de ciertos médicos, de ciertos funcionarios o de ciertos jueces, pues te das cuenta que este mensaje ha calado y está calado. Y ya no hablo de color político, ¿eh? Esto es algo que es de todos los gobiernos. Esto ya se lo han aprendido todos los gobiernos, esto ya lo dice el uno, el otro y el de la moto, me da igual. Ya no hablo de partidos políticos. Y en los abogados pasa algo que pasa muy frecuentemente en esta profesión y pasa muy poco en el resto. Es decir, cuando te vas a tratar un cáncer, no acudes al traumatólogo ni al de cabecera para que te trate, ¿no? Pues en los abogados ocurre muy a menudo que se acude al abogado que te ha llevado el divorcio para que te dé una incapacidad laboral. Y bueno, pues hombre, la ley se puede conocer y un abogado puede conocer las leyes de la seguridad social, pero luego está la especialización, es decir, ese nivel de detalle que necesitas para cualquier profesión y, por desgracia, el sociolaboral, sobre todo el que tiene que ver con seguridad social, que se va actualizando diariamente casi, nos exige un nivel de detalle tan grande y una cantidad tan ingente de casos vistos para poder extrapolar lo que pasa en una provincia con lo que dice la otra, etcétera, etcétera, y estar actualizado, que obviamente es muy difícil poder llevar a cabo un caso de este tipo si no tienes esa especialización, ¿no? Entonces, bueno, pues a veces pasa eso y sucede, por desgracia, a menudo que nos vuelven o nos llegan casos que se han iniciado de forma regular y luego enderezarlos es más complicado. Y luego hay otro tema y es los cobros por adelantado. Bueno, pues es una costumbre de la profesión que a mí me parece muy, muy bien. Cada uno, obviamente, en mercado libre puede hacer lo que quiera, pero en nuestro caso, por ejemplo, el acuerdo que tenemos con las asociaciones, la barrera económica a la hora de enfrentar un caso, pues hay que tratar de suprimirla, porque si ya una persona que está con una enfermedad tiene sus problemas derivados de la propia enfermedad, si además le ponemos una barrera económica por delante para acceder a sus derechos, pues es algo que si podemos evitar, pues nosotros por lo menos lo evitamos. Y esa es un poco la situación. Las soluciones, pues desde nuestro punto de vista, que es lo que hemos hecho es tratar de suprimir estas dos barreras importantes. Por un lado, ofreciendo un asesoramiento gratuito especializado, es decir, lo que hacemos es explicar, hacer un análisis de viabilidad de cada caso, porque hay veces que se siguen adelante procedimientos sin hacer un estudio previo en el que a lo mejor el resultado te dice que no es el momento de afrontar ese procedimiento y se producen frustraciones, gastos, pérdidas de tiempo, etcétera, etcétera, que, bueno, pues lo óptimo es no tener que sufrirlo, ¿no? Entonces, lo fundamental es tener información, saber si tu procedimiento, el que quieres afrontar, merece la pena hacerlo, si es viable
Y entonces, a partir de ahí, que partes de una premisa real, no te equivocas. O sea, ya tomas una decisión en base a una premisa que es real. Si la tomas en base a unas premisas falsas, lo normal es que te equivoques. Es decir, si a ti te dice, no es que a ti te corresponde, Enrique ponía antes un ejemplo, no es que me han dicho esto, pues lo que hay que ver probablemente te corresponda, pero si cuando hagamos el análisis de viabilidad te diremos si te corresponde o no el 33. Si no te corresponde te diremos, mira, Enrique, por mucho que lo pelees, no te va a corresponder el 33 y el 28 está bien juzgado, está bien evaluado. Pero hay que saberlo. O sea, lo que no puedes hacer es ir a por el 33 porque sí. No, primero hay que saber si te corresponde el 33. Igual el 33 que una incapacidad laboral que lo que sea, ¿no? Primero hay que saber si a uno le corresponde la prestación. A partir de ahí, luchar hasta el final, a muerte, obviamente. Y luego la otra barrera que es la económica. Nosotros únicamente facturamos honorarios si ganamos los casos. Y obviamente, pues eso suprime a veces esa barrera que, claro, tienes que acudir a un abogado para que te lleve tu procedimiento y tampoco tienes una garantía de éxito. Si te cobra, me lo invento, 500 euros de provisión de fondos para llevar adelante tu procedimiento y sin garantías, pues a veces dices, prefiero no arriesgar y no adelanto ese dinero porque no sé si lo van a ganar siquiera. Por esas dos vías es por las que, por la falta de información y por la barrera económica, más del 70% de los españoles no reclamamos nuestros derechos cuando nos dicen que no. Y eso es lo que decía antes, que ya no importa el color político. Y eso ya se lo han interiorizado todos los gobiernos, se han dado cuenta que funciona y por lo tanto prefieren denegar casi por procedimiento. Y bueno, el filtro que han tomado es quien realmente esté mal ya reclamará. Bueno, pues es un filtro un poco indecente, pero bueno, es el que hay y lo tenemos que saber. Por eso es importante que en estas charlas y en todos los foros que podamos invitemos a la gente a que se asesore, a que sepa si le corresponde o no la prestación, ¿vale? Porque si no le corresponde es mejor también saberlo y decir, oye, no voy a pelearme contra un muro, porque no me la van a dar, ¿no? Los canales, pues nosotros obviamente que trabajamos el 99% de los casos a través de las instituciones con las que trabajamos, como en este caso la Asociación contra el Cáncer Gástrico y Gastrostomizados, pues con iniciativas como la suya, pues talleres formativos, servicios jurídicos con este formato de asesoramiento gratuito especializado y en horarios a éxito, talleres que pueden ser con pacientes o a trabajadores sociales. El otro día hicimos un taller para los 112 trabajadores sociales de la Asociación Española contra el Cáncer y les estuvimos formando durante 3 horas para actualizar un poco toda esa información que luego tienen que trasladar a los beneficiarios, porque ellos son los que hacen más el front, con los que dan la primera cara con el beneficiario, ¿no? Y con ponencias en sus congresos. Normalmente cuando se hacen congresos, pues participamos con las asociaciones con las que colaboramos, pues haciendo ponencias de este o de otro tipo, e informando a la gente para que sepan que aunque luego hay que hacer un traje a medida de cada caso, por lo menos hay posibilidad de revisar las opciones de éxito sin que eso conlleve pues ni gastos, ni frustraciones, ni decisiones complejas, ni nada por el estilo, ¿vale? Y ahora ya vamos a entrar en materia para saber de forma muy sencilla la diferencia entre discapacidad e incapacidad laboral, porque son conceptos que suenan parecidos y a veces se mezclan. Hay gente que no, que lo tiene muy claro, pero hay mucha otra gente que lo mezcla y ya digo, no solamente entre los pacientes, hasta en los propios abogados. Yo he visto demandas en que se basaban una demanda de incapacidad laboral por la discapacidad reconocida y viceversa, cosas que no tienen nada que en principio ver, poco que ver, corren de forma paralela, pero no tienen nada que ver y que jurídicamente se tienen que tratar de otra manera, ¿no? La discapacidad, más que entrar en la definición exacta, lo más fácil para saber distinguir discapacidad de incapacidad laboral es saber qué es lo que mide. Y al final lo que mide
la discapacidad es cómo afectan las secuelas de tu patología desde que te levantas hasta que te acuestas e incluso durante el sueño, es decir, las 24 horas del día. Y cómo te afectan a tu vida social, a tu vida laboral, a tu vida familiar, en cómo te interactúas con otras personas, en cómo deambulas. Es decir, mide todo lo que te ocurre durante las 24 horas del día derivado de las secuelas de las patologías que padeces, incluidos los tratamientos. Es decir, cómo te afecta a tu vida diaria las secuelas de tus patologías, y básicamente eso es lo que mide, eso es lo que tenemos que saber. Cómo afectan las secuelas de mis patologías a mi vida diaria, incluidos todas las áreas de la vida. ¿Vale? Los tipos, pues podríamos decir que hay 3 grandes cortes. Estaríamos hablando de hasta el 32% de discapacidad que todavía no se considera persona con discapacidad. Del 33 al 64, que ahí ya eres considerada persona con discapacidad. Y del 65 en adelante, que es lo que antes se denominaba gran discapacidad. Luego hay otros 2 puntos de corte que son a partir del 45% y a partir del 75%, que te dan derecho a una serie de cosas. Por ejemplo, a partir del 45% te puedes jubilar de forma anticipada por coeficientes reductores, y a partir del 75%, si tienes una pensión no contributiva, se te complementa con un 50% la prestación y alguna cosa más, ¿no? En cuanto a prestaciones y derechos a las que dan tanto del 33 al 64 como del 65 en adelante, básicamente son las mismas, nada más que las del 65 en adelante te dan un derecho preferente en algunos casos y unas mayores prestaciones en otras, sobre todo a nivel de exenciones fiscales. Y en general, pues estamos hablando de descuentos en el IRPF, es decir, exenciones fiscales, subvenciones, descuentos de ámbito también local, a nivel de vivienda, derecho preferente de acceso a vivienda protegida, a alquileres sociales. En el caso de la educación para los niños, pues tienen una serie de derechos, pues que dependiendo del tipo de discapacidad, incluso a que tengan una serie de ventajas a la hora de hacer los exámenes, etcétera, etcétera. Yo que sé, el impuesto en el caso de los vehículos, pues en los impuestos de matriculación, impuestos locales, pues en el IBI, en algunas comunidades autónomas. Lo único que tenemos que saber es que el certificado de discapacidad es una competencia derivada de las comunidades autónomas. Entonces, aunque son muy similares en todas las comunidades autónomas, cada una legisla de una manera la discapacidad, sobre todo las prestaciones y los derechos, con lo cual hay que saber en qué comunidad estás para saber exactamente qué prestaciones y derechos tienes, ¿no? Y luego hay un bloque de 3 preguntas que vamos a ver que son las mismas en el caso de la incapacidad laboral, y es, la primera es, ¿me tengo que conformar con lo que me den? Pues depende, es decir, por definición no. Pero lo que sí que hay que hacer es un estudio de viabilidad, primero para saber si te corresponde algo superior, ¿vale? Y que puedas reclamarlo. Y segundo, si esa reclamación te sirve para algo, porque se nos ha dado el caso, muchas veces, que alguien que tiene reconocido el 35 quiere reclamar por un 39. Y le preguntas, ¿y por qué? Y te dice, bueno, porque mi vecino que tiene lo mismo que yo, tiene más que yo. Y dices, ya, pero es que entre el 33 y el 30, entre el 35 y el 39 no hay absolutamente ninguna diferencia. Ninguna, ni en prestaciones ni en derechos. ¿Para qué quieres hacer una solicitud de revisión si lo único que te puedes arriesgar es a que te la rebajen? A lo mejor no, pero es posible que cada vez que entras en una revisión, la administración tiende a pedir revisión a la baja, ¿no? Obviamente, si te corresponde un grado superior, se defiende, pero si no conlleva ningún tipo de
prestación o derecho adicional al que ya tienes reconocido por tu grado, pues esa es la pregunta que hay que hacer. No es reclamar por reclamar tampoco, ¿no? Y luego, ¿puedo solicitar revisión si tengo un grado y quiero otro? Pues lo mismo. Pues sí, la pregunta es sí, la respuesta es sí, pero depende. Es decir, primero, sí significa que sí que puedes y tienes el derecho a hacerlo, pero lo que tienes que saber primero es para qué lo quieres. Es decir, el ejemplo este del 35 al 39 es un ejemplo claro de algo que no merece la pena reclamar. Ahora, por ejemplo, tengo un 39 y quiero un 45 para solicitar la jubilación anticipada por coeficientes reductores. Perfecto. Ahí estamos hablando de una cosa diferente. Y lo único es, lo mismo que anteriormente, es hacer un estudio de viabilidad si realmente tu objetivo es conseguir el 45 para optar a una jubilación anticipada por coeficientes reductores, si realmente te corresponde ese 45 o no. Porque si te hacemos un estudio de viabilidad y según las tablas nos dice que lo máximo que vas a llegar es al 40, pues no merece la pena que lo pelees. Y eso es algo que debes saber antes de enfrentarte a cualquier procedimiento. Y la tercera es, ¿me la pueden revisar? Pues salvo las definitivas, las que están catalogadas como definitivas, el resto sí. El resto te las pueden revisar. Otra cosa es que lo hagan, pero la administración se guarda siempre el as en la manga de revisarlo al cabo del año, de los 2 años, según el caso, y puede hacerlo cuando quiera, cuando estime oportuno. Salvo las definitivas. Otra cosa es que lo vaya a hacer. Normalmente cuando lo hacen, bueno, ha habido una propuesta de revisión permanente desde hace un tiempo para rebajar. O sea, siempre que nos piden revisión no es para darnos un grado superior. Eso lo tenemos que tener claro. Para pedir para un grado superior, el 99,9% de las veces lo tenemos que reclamar nosotros. Cuando nos llaman para revisar es para rebajarnos el grado de discapacidad. Y luego, incapacidad laboral, pues igual. ¿Qué mide la incapacidad laboral? Pues si antes hablábamos de que la discapacidad mide cómo afecta la secuela de tus patologías en tu vida diaria, la incapacidad laboral mide cómo afectan a tu vida laboral, única y exclusivamente, salvo en el caso de la gran invalidez, en el que también se mide cómo afecta si necesitas la ayuda de terceras personas para ciertas actividades básicas de la vida diaria. Pero en general es cómo afectan, lo primero que hay que medir es cómo afectan las secuelas derivadas de tus patologías en tu vida laboral, única y exclusivamente. En la discapacidad, todo, aquí solo la vida laboral, ¿vale? Los tipos, pues hay 4. Está la parcial, está la total, está la absoluta y está la gran invalidez. La incapacidad laboral permanente, estamos hablando. La incapacidad laboral temporal, ya sabemos todos que es la baja común, lo que todos conocemos como baja laboral, y es el tiempo que te da la administración para recuperar de tus lesiones, básicamente. Pero centrándonos en incapacidad laboral permanente, que es la que normalmente manejamos en estos términos, los tipos son esos 4 y a la vez que los desarrollos cuento también los derechos y las prestaciones a las que uno tiene derecho, valga la redundancia, por el reconocimiento. La parcial es cuando, derivado de un accidente laboral o una enfermedad laboral o común, las secuelas de tus patologías o de tu patología hacen que pierdas ciertas capacidades frente al rendimiento de tus compañeros para desarrollar el mismo puesto de trabajo. ¿Vale? Tiene que afectar al mínimo el 33% de tus actividades, de tus tareas principales. Y en lugar de ser una pensión, es una indemnización de 24 mensualidades de tu base reguladora. ¿Vale? Y el ejemplo muy claro es, por ejemplo, un carpintero que le amputan el dedo meñique por una enfermedad o por un accidente laboral y obviamente va a poder seguir trabajando como carpintero, pero probablemente vaya más despacio haciendo su trabajo que otro carpintero que tenga sus 5 dedos de la mano derecha. ¿Vale? Ese es un ejemplo claro de parcial, incapacidad laboral permanente parcial, que te permite seguir trabajando y desarrollando tus tareas y la administración te compensa
digamos, con una indemnización de 24 mensualidades. Punto. Y a partir de ahí, listo. Tienes que seguir con tu trabajo habitual y no tienes derecho a más prestaciones. La total es la que, derivada de las secuelas de tus patologías, te impide desarrollar el puesto, las tareas principales de tu tarea, de tu puesto de trabajo actual. ¿Vale? Es decir, por ejemplo, el mismo carpintero diestro que pierde un brazo. Pues ese carpintero no va a poder trabajar como carpintero, pero sí a lo mejor como teleoperador. Con lo cual podría compatibilizar el trabajo de teleoperador con una pensión vitalicia del 55% de sus bases reguladoras. Si al cumplir los 55 años, si esa persona no está trabajando, se le complementa con un 20% adicional hasta el 75% de sus bases reguladoras. Y a la edad de jubilación, cobraría el 100% de la jubilación. ¿Vale? Esa es la total. La absoluta es aquella en la que las secuelas de tus patologías te impiden desarrollar cualquier puesto de trabajo. ¿Vale? Da igual en lo que estás trabajando, pero si las secuelas no te van a permitir desarrollar de forma digna, que es algo muy importante, que el Supremo añadió a la ley, dedo para atrás, que el Supremo añadió a la ley, no puedes desarrollar de forma digna un trabajo y sin un sobreesfuerzo continuado, pues tienes derecho a una incapacidad laboral absoluta. Por ejemplo, no en todos, pero por ejemplo los gastrectomizados, pues el dumping famoso, pues es algo que impide desarrollar normalmente un trabajo de una forma ordenada, digna y sin sobreesfuerzo. ¿Qué es lo que ocurre? Que el dumping no afecta igual a todas las personas. Entonces hay que ver cómo están afectando esas secuelas a esa persona y hacer un traje a medida de esa persona. En este caso, lo que se cobra es el 100% de las bases reguladoras de los últimos 8 años y está exento de retenciones, con lo cual se cobra lo que era bruto, ahora se cobra como neto. O sea, se cobra un poquito más con la absoluta que con el trabajo que estuviera desarrollando. Y la gran invalidez es lo mismo que la absoluta, es decir, no puedes trabajar en ningún trabajo por las secuelas de tus patologías, pero es que además te tienen que echar una mano para desarrollar ciertas actividades básicas de la vida diaria, como son la higiene, o como puede ser el desplazamiento, como puede ser la alimentación, pues yo qué sé, un ciego, por ejemplo, una persona que se ha quedado ciega y a lo mejor en su entorno cercano sí se desenvuelve bien, pero le sueltas a la Puerta del Sol y necesita preguntar en qué calle está o qué parada del autobús tiene que coger para ir a tal sitio, etcétera, etcétera. Entonces, eso es ciertas actividades básicas de la vida diaria y no tienen por qué ser de todas y no tienen por qué ser en todo momento, ¿vale? Con que sean algunas o una sola, inclusive, y de forma descontinuada, ¿vale? Luego hay excepciones a todo esto, por ejemplo, gente que está con una absoluta y una gran invalidez, ¿pueden trabajar? La respuesta es sí, pero hay que tener mucho ojo con todas estas cosas, porque la respuesta es sí, pero en un centro especial de empleo, aunque la ley diga lo contrario, no lo contrario. La ley dice que puedes trabajar en cualquier puesto de trabajo que esté adaptado a tus circunstancias actuales, pero hay que tener mucho cuidado porque cuando no haces el procedimiento como toca y consigues una absoluta y te pones a trabajar en otra cosa, la administración tira por la calle en medio y te quita la pensión lo primero y luego ya reclamas. Entonces eso hay que argumentarlo muy bien y procedimentarlo muy bien. Luego las 3 preguntas del bloque anterior. ¿Me tengo que conformar? Pues igual que antes decíamos. Lo primero es hacer un estudio de viabilidad para saber si el no que te han dado es el que te corresponde o si realmente tienes derecho a la prestación. No es que yo quiero una absoluta y si no es una absoluta no me interesa. Bueno, pues vamos a estudiar si es viable. Si no es viable, te lo diremos y por lo menos no te vas a pelear
a pegar contra un muro, llevándote disgustos, frustraciones e incluso perdiendo dinero. Eso sí, nosotros, por ejemplo, en nuestro caso somos muy peleones y vamos hasta el final de los finales. De hecho, llevamos casos hasta Europa. Entonces, si hay que ir si creemos que hay una posibilidad de ganar y nos respaldan los informes y el discurso y vemos que las secuelas son las que se necesitan, etcétera, etcétera, si hay que ir al Supremo se va, si hay que ir al Constitucional se va y si hay que ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos se va. Entonces, de hecho, llevamos casos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en algún caso ya nos han dado la razón, con lo cual, cuando veamos que tenemos razón, hay que luchar hasta el final. Lo que no puedes hacer es cargarte de razones sin tenerlas y pegarte contra un muro sin tener derecho a la prestación, porque eso es frustrante, pierdes tiempo, dinero, ganas, y bueno, pues es muy penoso, pero si se tiene razón hay que pelearlo hasta el final, obviamente. Y no caer en la trampa de desistir por el cansancio. Es decir, hoy ha salido un artículo de una nota de prensa que hemos lanzado sobre casos con los que llevamos 4, 5 y hasta 6 años. Bueno, que con Pilar ya llevamos un tiempito. Y no hay que desistir. O sea, si tenemos razón, hay que ir hasta el final y buscarle las vueltas hasta que se consiga, porque se consiguen las prestaciones. Pasa que hay veces que la administración juega con la paciencia de la gente, con el desánimo, también con la economía, porque si no estás con un abogado que te está cobrando cada vez que presentas un documento, pues obviamente tu economía se puede ver resentida también. Entonces, todo esto hay que conjugarlo y ver cuál es la mejor fórmula para afrontar un procedimiento de este tipo. Pero desde luego, si se tiene el derecho, hay que pelearlo hasta el final. ¿Puedo solicitar la revisión? Claro, si las secuelas de tu patología se han agravado, obviamente si tenías, por ejemplo, una total y ahora estás peor, pues puedes pedir una absoluta sin ningún género de dudas, pero igual haciendo un estudio de viabilidad para saber si te corresponde o no esa prestación. ¿Y me la pueden revisar? Pues bueno, ahora mismo ya, salvo que sea por sentencia firme, todas las incapacidades que dan ya son revisables a partir del año o los 2 años. Se guardan ese derecho y, bueno, de hecho están estudiando que esto me lo contó alguien de la administración el año pasado, lo que pasa es que vino la pandemia y lo han paralizado y veremos si lo hacen ahora con la crisis que se viene, pero estaban estudiando revisar muchas incapacidades laborales que se dieron en el pasado con demasiada alegría, y todos conocemos algún caso de alguien que tiene una artrosis cervical y tiene una absoluta. Y bueno, pues es verdad que en el pasado hemos pasado de un extremo a otro. Hace 20 años se daban con mucha alegría y ahora tienes que estar muriéndote para que te la den, ¿no? Entonces, se planteaban el revisar esas antiguas, pero claro, el dilema está en que hay mucha gente que ya le pondrías de nuevo en el mercado laboral con más de 50 años. Y claro, al final es quitar un problema para poner otro, ¿no? Entonces, bueno, ahí estaban en esa diatriba de qué hacer la seguridad social. Yo no creo que lo hagan, porque sería un problema más grave, yo creo, el meter en el mercado laboral a personas con difícil acceso al mercado laboral. Pero bueno, que sí que se la pueden revisar a partir del año, los 2 años, y ya eso se lo guardan como as en la manga desde hace ya un tiempo, ¿vale? Y bueno, no me enrollo más, que no sé ya el tiempo que llevo, pero esto prefiero que nos centremos ya en contestaros a las preguntas y que sea esto un poco más ameno. Vale. Muchísimas gracias, Lorenzo.